en estos versículos que tenemos en el capítulo 11, son historias de vida, historias de Dios con personas, ¿sí? Pues no personas extraordinarias, sino personas como nosotros, pero son experiencias de vida con Dios, ¿sí? Y en eso ellos fueron desarrollando la fe como lo podemos hacer nosotros. Ya vimos el ejemplo de Abel, el ejemplo de Enoc, el ejemplo de Noé, el ejemplo de Abraham, y en ellos vimos su ejemplo de vida con respecto a la fe. En el versículo del 20 al 22 vamos a ver experiencias de vida en los términos de la vida, ¿sí? En la última etapa de la vida, en la vejez. Empecemos con el versículo 20, Hebreos 11:20. Disculpen que hoy vamos a leer las historias, ¿sí? Vamos a leer bastantes secciones de la Biblia para entender por qué el autor trae estos personajes al final de sus días. Hebreos 11:20 dice, por la fe bendijo a Abraham, a Jacob, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La historia de Isaac, empieza en Hebreos capítulo 21 con su nacimiento, y vamos a leer en Génesis capítulo 25. Génesis 25, vamos a leer una porción para entender esto de la bendición de Isaac a Jacob y a Esaú. Dice el capítulo 25, versículo 20, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Si bien Isaac no es un hombre que se ve con mucha participación en cuanto a su fe, como lo fue Abraham, podemos decir que él fue un hombre de fe por los rasgos, por algunos versículos que encontramos a lo largo de Génesis. Él oraba a Dios, salía al campo a meditar. Vemos en esto que leímos que ellos como matrimonio tenían un problema y lo presentaron a Dios, y Dios los escuchó. Él dice Génesis 26 que hubo hambre en la tierra, como en los tiempos de Abraham, y él iba a descender a Egipto, y Dios le dice, no, quédate en esa tierra, quédate en Gerar, y yo te voy a prosperar. Y Dios se le aparece a Isaac y empieza a hacerle la misma promesa que a Abraham, ¿sí? Pero ahora aplicada a su vida. Dice, a tu descendencia daré esta tierra. Así que vemos que Isaac fue un hombre de fe porque Dios obró en él, ¿sí? Hay un interés de Dios obrando en la vida de Isaac para que él tenga fe, y lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿sí? Porque nosotros vamos a ir aumentando de fe a medida que lo conocemos, porque la fe no es hereditaria. Por más que Isaac era el hijo de la promesa, por más que él era el hijo de Abraham y con todas sus hazañas, la fe no era hereditaria. Él no tenía resuelta su relación con Dios. Por eso Dios tenía que obrar en su vida. Su padre era llamado amigo de Dios, pero no por ser amigo de Dios podía influenciar en la vida, en la fe de Isaac. Sí le pudo mostrar un buen ejemplo a Isaac. Por eso
a lo largo de la historia de Isaac vemos que él fue aprendiendo y fue desarrollando su fe. Pero el autor nos llama a los últimos días, a lo que pasó cuando él ya era anciano. Y esa historia la vemos en el capítulo 27. Recuerden lo que habíamos leído en el capítulo 25, que el menor iba a ser mayor, que el mayor iba a servir al menor. Es decir, iba a poner al hijo menor con mejor puesto que al hijo mayor. Contrariamente a la tradición que el hermano mayor, el primogénito, tenía más bendición y más una doble herencia. Por eso, leamos ahora el capítulo 27. Dice el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Dame un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Todos conocemos el desarrollo de lo que pasó después. Rebeca escucha esa conversación, y ella, como prefería a Jacob, él quería que Isaac bendiga a Jacob, y no a Esaú. Entonces idean con Jacob un plan para poder engañar a Isaac. Lo visten con la ropa de Esaú, le hacen un guisado, como Jacob era lampiño y Esaú era velludo, le ponen piel de oveja, de cabra. La cosa que lo disfrazan y terminan engañando a Isaac. Por eso leemos en los versículos, leamos la bendición de la cual dice el autor de Hebreos, dice el versículo 26. Estoy leyendo Génesis 27, 26. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvante en pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Entonces Esaú lloró, oyó las palabras de su padre y clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tiene más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba
y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Esto es lo que el autor de Hebreos llama la bendición de Isaac sobre Jacob y Esaú de cosas venideras. Jacob no fue un ejemplo en esto, engañó a su padre, tomó el puesto de su hermano, y Jacob tomó lo que le pertenecía porque Dios lo había puesto le había dado el lugar, pero le pertenecía a su hermano, entonces él se lo arrebató con engaño. No, podemos decir que no actuó con fe. Él no eligió un buen método, un método. Por eso decimos que el fin no justifica los medios. Incluso Jacob metió a Dios en su engaño. ¿Sí? Porque Isaac le dice, ¿por qué volviste tan rápido? Y Dios me dio de la casa rápida. Entonces, él no esperó con fe que se cumpliera lo que Dios había dicho. Él quiso actuar en vez de dejar que Dios actuara. Pero no señalarlo porque muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Queremos actuar y queremos hacer las cosas que nos encuadren en nuestros planes y después esperamos que Dios nos bendiga. Lo mismo le pasó a Abraham y a Sara. Dios le había prometido un hijo, pero ellos no esperaron. Ellos dijeron, capaz que tenés que tener hijo con una sierva mía, y por eso Abraham tiene un hijo con Agar, Ismael, y después fueron dolores de cabeza para su matrimonio. Muchas veces queremos o pretendemos hacer la voluntad de Dios, pero con nuestros métodos, y no esperar que Dios obrara. Jacob pagó muy caro las consecuencias de su engaño. No es que Dios bendijo lo que él hizo, él se tuvo que ir. Fue bendecido con herencia, con que sus hermanos lo iban a servir, pero en ese momento, ¿qué tuvo que hacer? Se tuvo que ir lejos. No se pudo quedar en ese lugar porque su hermano lo iba a matar. El asunto es que Isaac termina bendiciendo a Jacob. Él no ratifica, él podría haber parado su bendición, pero sin embargo la ratifica. Él dijo, lo bendije y será bendito. Y después tenemos en el capítulo 28, cuando Jacob tiene que huir, Isaac nuevamente lo vuelve a bendecir. Dice el versículo 1, 28 versículo 1, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma así mujeres de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud del pueblo, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Nuevamente lo bendice, ¿sí? Sobre cosas futuras. Y vemos que en ese momento Isaac se dio cuenta que iba a meter la pata si bendecía a Esaú. En ese momento él quizás recordó eso que Dios había dicho, que el mayor servirá al menor. Por eso no vuelve atrás con su bendición, sino que lo vuelve a bendecir. Y por ahora vamos acá a parar con esta historia, para después primero vamos a revisar las historias y después vamos a hacer un cierre. Volvamos a Hebreos, capítulo 11. Vamos a ver la siguiente historia. Dice el versículo 21. Hebreos 11, 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y acá tenemos la historia de Jacob.
Después del incidente que vimos con Jacob en la vida de Isaac, Jacob tiene que huir, ¿sí? Tiene que ir a la casa de su tío y allí iba a tomar esposa. Es engañado por su tío, así que él tiene como esposa a Lea y a Raquel, tiene a sus hijos, y Dios nuevamente tiene que obrar en su vida para que él llegue a ser un hombre de fe. Dios se le aparece también a Isaac y le hace la misma, a Jacob, perdón, y le hace la misma promesa que le hizo a Abraham y que le hizo a Isaac, pero ahora se la hace personalmente a él. A tu descendencia daré esta tierra, te voy a cuidar, te voy a acompañar, le dijo. Y entonces Jacob hace voto a Dios. En todo el trayecto de su vida, Jacob puede ver cómo Dios lo va bendiciendo, ¿sí? Cómo Dios va obrando en su vida y va obrando en su fe para llegar a ser un hombre maduro en la fe. Y es así que él tiene que después volver, ¿sí? Tiene que escapar de la casa de su tío, porque no lo dejaba ir, y él vuelve al encuentro con su hermano. Y él ora a Dios para que sea un buen encuentro, para que su hermano ya lo haya perdonado, y Dios prepara también ese encuentro, y Esaú lo recibe como un hermano, ya no con deseos de vengarse. Entonces, a lo largo de todo lo que ha vivido, Jacob fue creciendo en la fe y fue haciendo votos con Dios y fue aferrándose más a lo que Dios hacía y lo que Dios quería que a sus métodos, ¿sí? Dios le cambió el nombre y cambió el carácter de este hombre, de Jacob. Cuando él volvió, él como Dios lo ha cuidado. Crucé cuando era un joven, cuando era intrépido, que da gloria a Dios en su vida. También evoca a Jacob a lo último de su vida, en su vejez, cuando bendice a los hijos de José. Leamos en Génesis 48. Cuando Jacob llega a su tierra donde vivía su padre, que se reencuentra con Esaú, ahí empieza la historia de José, y cómo José es vendido por los hermanos y llega a ser el segundo en Egipto. Entonces José lo manda a llamar, porque había hambre en la tierra, y entonces lo llevan a Egipto y le dan lo mejor de la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y ya Jacob no era un joven, Jacob era una persona mayor. Entonces Jacob va a bendecir a los hijos de José, y leemos en Génesis 48, versículo 12 al 20, dice: entonces José los sacó de entre sus rodillas a sus hijos y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su hermano, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito.
pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo en ti, bendeciré a Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que Manasés. Recuerden, están en la vejez de Jacob. Él va a bendecir a José con la bendición del primogénito. No lo bendice a Rubén, que era su primogénito, lo bendice a José. José presenta a sus hijos para que él, extendiendo sus manos, pueda bendecirlos, y Jacob cruza sus manos y bendice a los hijos, ¿sí? Poniendo al menor sobre el mayor. Disculpen un segundo, está botando la batería. Ay, no, pequeño detalle. Entonces, y vemos que esto lo hizo, dice el autor de Hebreos, que lo hizo por la fe. Jacob ya no era un joven, ya era un anciano experimentado, y por la fe hizo eso. Cruzó sus manos y bendijo al menor en lugar del mayor. Ya no eran sus métodos, ya era su fe la que actuaba. Y bendijo así al menor. Ahora, dejemos acá la experiencia de Jacob. Perdón, un detalle, porque algo más dice el autor de Hebreos. Dice, y adoró apoyado sobre su bordón. Y hay algunos comentaristas que dicen que su bastón, en el bastón, ellos colocaban sus experiencias vividas, iban escribiendo sobre ese bastón, sobre los palos que usaban, colocando sus experiencias. Jacob mirando a Dios, ¿sí? Había estado en su vida, porque Dios le había acompañado. Él adora a un Dios presente, a un Dios que obró en él, y que un Dios que lo acompañó, que lo cuidó, y aún en su vejez él todavía sigue adorando a Dios. Volvamos ahora a Hebreos, la última historia. Y es la historia de José. Dice Hebreos 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. El autor podía haber elegido cualquier otra etapa de la vida de José con respecto a su fe, pero él también eligió los últimos días, ya cuando él era anciano. Y se refiere a esas palabras que él le dijo a sus hermanos, a los que iban a quedar, a los descendientes de Abraham, y sobre los cuales estaba la promesa. Ellos iban a ser la gran nación que iba a salir de Egipto para habitar la tierra prometida. Dios le había dicho a Abraham, Génesis 15:13, le había dicho que esto iba a suceder y ellos iban a terminar en tierra extraña. Dice Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. No sabemos si Abraham le contó a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a José, o José simplemente por la fe está viendo el futuro y Dios le está revelando lo que iba a suceder.
Lo cierto es que José puede mirar hacia el futuro y ve el éxodo, la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y él le hace prometer que no se olviden de sus huesos, que no dejen sus huesos ahí en Egipto, sino que se los lleven a la tierra prometida. En cierta manera, José le estaba diciendo que eso era pasajero, que no se pongan tan cómodos porque esa no era su tierra. Si bien estaban cómodos y estaban disfrutando de los favores del faraón, esa no era su tierra. Ellos tenían que volver a la tierra que Dios les había prometido. Por eso les dice, no se queden cómodos en esa tierra. 3 ejemplos: Isaac, Jacob y José. Ejemplos de fe, sin duda. A lo largo de Hebreos 11 vimos la fe sacrificando, como lo vimos en Abel. Vimos la fe superando la muerte, como el caso de Enoc. Vimos la fe ante la impiedad y la incredulidad, como el caso de Noé. Vimos la fe transformándose en obediencia, vimos la fe aferrándose a las promesas de algo mejor. Vimos la fe en tiempos de prueba con Abraham. Y en estos 3 ejemplos vimos la fe en la vejez. Eso es lo que rescata el autor de Hebreos en estas 3 historias, en estos 3 personajes. La fe en la vejez. Aunque ellos eran ya ancianos, ya eran pasados en edad, dice, ellos siguieron siendo de bendición a otros por la fe. Con el ejemplo de Isaac, podemos ver que la fe sigue corrigiendo aún en tiempos de vejez. Él iba a bendecir a Esaú porque era su preferido. Pero gracias al engaño, él terminó haciendo la voluntad de Dios, que era bendecir a Jacob. Aún en la vejez se pueden cometer errores y la fe ayuda a corregirlos. ¿Sí? La fe sigue corrigiendo en la vejez. La fe también en la vejez sigue adorando a Dios por todo lo vivido, por esas experiencias, las buenas y las malas. Uno pueda en la vejez seguir adorando a Dios. Y pueda seguir hablando bien de la experiencia que podemos vivir con Él y de cómo Dios va obrando en cada parte de la vida. En enseñar cómo obrando y que Dios no defrauda, que Dios acompaña. Y la vejez también ayuda a acomoden acá a este mundo, a que esto es pasajero, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Podemos bendecir a otros y animarlos a que su forma de vida sea mirando al cielo y no mirando a esta tierra. Ahora les hablo a los hermanos mayores. Necesitamos que nos sigan bendiciendo con su fe, que nos sigan bendiciendo con sus experiencias, con sus vidas, con las cosas que Dios les ha mostrado y cómo han vivido a Dios en sus vidas. Por eso necesitamos que nos sigan bendiciendo en su vejez. Es difícil llegar a anciano. En casa ahora tenemos una compañera de la tercera edad y sabemos y vemos cómo le duele y cómo tiene problemas. Incluso a mi edad ya no es lo mismo que cuando teníamos 20. Con Mati siempre decimos que cuando íbamos a jugar no nos recuperábamos de la misma forma que antes. Pero aún en la vejez se puede seguir mostrando la fe, se puede seguir mostrando cómo adorar a Dios, siendo ejemplo en la adoración. Y se puede seguir guiando a los que vienen detrás, a los que van a quedar, para ser de bendición y que vivan de acuerdo y como ciudadanos del cielo. También a los padres que tienen que guiar a sus hijos, también el mensaje es para los que somos padres, porque somos de bendición a nuestros hijos y tenemos que enseñarles lo de la fe,
tenemos que mostrarle, y no mostrarle una fe como doctrina, como no, sino que una fe que se vive, una fe que se practica, una fe que va moldeando nuestra vida y nuestro carácter. Por eso quería terminar leyendo un pasaje de Tito, donde Pablo habla sobre a los ancianos, Tito capítulo 2. Pablo se refiere a los ancianos y ancianas, dice Tito 2:2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo habla a todas estas etapas de la vida, ¿sí? Dándolas a jóvenes, pero también le habla a ancianos. Y como vimos en el pasaje de Hebreos, aún en la vejez se puede bendecir a otros. Como jóvenes podemos bendecir a otros. Todos tenemos un círculo a los cuales podemos bendecir, personas que tenemos cerca, en las cuales podemos bendecirlos con nuestra fe. Es nuestra responsabilidad. El miércoles veíamos la palabra piadosa, piedad. Osvaldo nos compartía y él leía este pasaje que vivamos en este siglo sobria, ¿sí? Justa y piadosamente sobria con respecto a nosotros mismos, justa con respecto a los demás y piadosamente con respecto a Dios. La palabra piedad significa correcta devoción a Dios y a veces se traduce como fe. Y esa es la fe de que habla el autor de Hebreos. No una fe que solamente se expresa con palabras. Es una fe que se vive, que se practica y que puede impactar en la vida de otros, incluso en la vejez.